Muy buenas tardes, es un gusto saludarles y una vez más con Conversaciones que Despiertan, hoy desde del dolor a la libertad. A veces los caminos que elegimos con la ilusión de cumplir un sueño se transforman en nuestras peores pesadillas, pero el verdadero despertar ocurre cuando decidimos que el dolor no será nuestro destino final. Hoy hablamos de libertad, que nace luego del dolor. Les saluda Sofía Valenzuela Tello desde Argentina, coach ontológica y facilitadora del desarrollo humano. Y tenemos a nuestra invitada hoy cruzando una frontera, Chile, una mujer valiente, escritora y activista de educación en valores, Mónica Juré Suárez de Meneses, autora de libros Volver a sonreír y Entre sueños y pesadillas, donde nos abre su mundo interior para enseñarnos cómo soportó y desafió las más duras expectativas impuestas a una mujer latina, logrando transformar el dolor en una plataforma de superación de la violencia intrafamiliar. Muy bienvenida, Mónica, es un gusto tenerte por aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sofía. Es un gusto estar contigo nuevamente. Hemos compartido otros espacios, ¿cierto? En Seguro la que sí. cámara, reuniones, conferencias. La verdad es que este lazo que hemos logrado ir estrechando es muy lindo. Va a ser un placer para mí compartir con la audiencia herramientas un poquitito para quebrar patrones, para salir de espacios tóxicos que a veces como seres humanos naturalizamos porque hemos crecido pensando que ese era el norte de nuestro futuro y cuando vamos descubriendo que no es así, tomamos decisiones que son positivas. Así que va a ser un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Eh, Qué bonito te dejo tema. para que dirijas ahí las preguntas. Sí, por favor, muchísimas gracias por tu predisposición. Sí nos vincula la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, de donde nos conocemos, de donde servimos como miembros y asistimos a reuniones, ¿no? A talleres, invitamos a la gente también, porque hay muchos talleres, muchas conferencias que se dan de manera gratuita, que son, la verdad, que de muy alto valor. Entonces invitamos a las personas que nos escuchen para que se puedan sumar, puedan preguntar, que puedan aprender un poco más de diferentes temas, porque la verdad que son muy variados los profesionales que allí se encuentran, de los cuales he tenido el honor también de compartir aquí en Conversaciones que Despiertan. Y bueno, hoy nos toca con Mónica. Moni, comparte cómo fue vivir bajo esa opresión cultural, social, religiosa durante más de una década. Mira, es complejo porque hay que partir desde mi familia, misioneros cristianos, que salimos por allá por el 76 desde Uruguay, con muchos sueños hacia Argentina. Argentina inicia una crisis con la muerte de Perón, se desvaloriza la moneda, tú vas a entender ese lenguaje, y por allí nos invitan a irnos de Argentina a Paraguay, que era el paraíso de Sudamérica en ese minuto, y viajamos toda la familia. Momentos bonitos con mi familia. Lo que yo rescato de mi ahora de mujer es que sembraron en mí una fortaleza en valores que me ayuda ahora a perseverar en todo. Eso es lo que te puedo decir desde el inicio. Luego yo conozco a un personaje que me llena de ilusiones de que mi vida va a ser distinta si me caso con él. Creo en sus promesas, en sus sueños. Mi ideal era estudiar y en ese tiempo, si no tenías dinero, no podías estudiar en Paraguay, era complejo. Así es que no pude seguir estudiando por razones económicas y entonces el otro paso que la cultura y la sociedad esperaba de una mujer era el casamiento, la familia. Y yo quería lograr ese sueño de tener una familia como la de mis padres, Sofía, porque mis padres son un referente para mí porque nunca los vi discutir, nunca los vi pelear. Ellos se encerraban a conversar solitos y tomaban decisiones que nos hacían saber a nosotros. Entonces, bajo ese modelo, yo quería repetir o replicar en mi matrimonio el que fue poco a poco mutando de un matrimonio normal a un matrimonio en donde la violencia escaló de lo verbal a lo físico, a lo emocional. Después ya fue una violencia crónica en la que yo o hacía lo que se decía o simplemente lo pasaba súper mal.
Soy toda oídos. ¿Y qué decisión tomaste ahí? Bueno, hay un tremendo tiempo de perseverancia. Yo siempre en mi autoexamen que me hago ahora que estoy estudiando coach ontológico, estoy en formación, me doy cuenta de muchas cosas, me hago preguntas. Primero me pregunto, ¿por qué aguanté tanto tiempo, Sofía? Porque yo estuve 32 años casada, no fue un tiempo así. Y bueno, mi respuesta a eso es porque quería repetir el modelo de mis padres. Quería contra todo pronóstico que esta persona descubra sus quiebres y cambie. Pero cuando no hay voluntad de cambiar, no es posible. El psicólogo que me trató, uno de los psicólogos que me trató, me dijo, usted no es psicóloga de él y él está muy quebrado. Y por ahí en una depresión con licencia larga, un psicólogo de la Mutual aquí me dice, usted tiene que cambiar de esposo o cambiar de trabajo. Estaba yo viviendo un agobio laboral y un agobio en el hogar. Entonces mi deseo de vivir fue bajando, bajando. En algún minuto quise no existir y desperté de ese deseo negativo porque tenía un hijo. Tuve un hijo a los 42 años que es el que me despierta en todo sentido porque él se da cuenta de algunas cosas y él comienza a, a somatizar la violencia y a expresar la violencia en la escuela. Ya en el jardín de infantes empieza a decir cosas y bueno, para mí fue un conflicto porque era mi lugar de trabajo y mi compañera de trabajo me dice, he evaluado a los niños del prekinder y kinder y adivina que tengo un testimonio terrible. Y cuando me dice eso, yo pensé que estaba hablando de cualquier niño menos del mío. Y me lleva a la oficina, me muestra el informe de las cosas que había dicho mi pequeño y yo me helé entera, me senté y lloré mucho y era el momento de decir basta. Ahí era el momento de decir basta porque esta violencia había traspasado al pequeño y ya cuando se toca al pequeño, entonces uno se quiebra y de esa desilusión grande viene una palabra que para mí es muy clave cada vez que me pasa, yo tengo cuidado, y es que cuando me decepciono de algo, se rompió todo. Me pueden fallar, puedo perdonar, de hecho yo ahora siento que he perdonado a la persona, he entendido su realidad, pero yo no deseo volver nunca más a ese lugar. Yo siempre digo, miro mis cicatrices y me acuerdo qué las causó y jamás quiero volver ahí. Es como un poco lo que no sé si te resumí bastante para no Sí, y extenderlo. me encanta cómo has tomado cada paso, el darte cuenta, ¿no? A través de nuestros hijos nos vamos dando cuenta, porque bueno, ser papá es todo el tiempo, ¿no? No es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que ellos repiten o replican, y en base a eso es que nosotros nos vamos despertando en qué les estamos dando, ¿no? ¿Qué estamos procurando para ellos? ¿Qué contexto? ¿Qué educación? Esto de no grites y se lo pido gritando, ¿sí? Entonces esa era yo. Y sin embargo también me tocó aprender junto a mis hijos, ¿no? Entonces creo que es de ser valientes, que reconocer esto que los papás, las mamás nos equivocamos, ¿no? Y nos vamos a seguir equivocando porque somos seres humanos, y que pedir perdón es una de las formas en que nosotros tenemos que constituir nuevamente esa vida, ¿no? Ese lazo familiar, y llegar a ellos desde una manera con más amor, ¿no? Con esta vulnerabilidad también abierta de decir, aquí estoy, me equivoqué, soy el adulto que te sostiene, pero sin embargo también me equivoco, ¿no? Entonces, dar permiso a eso para un gran aprendizaje me pareció fantástico. Mónica, un montón. A ver si hay algún comentario, quiero leerlos en el chat a los que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta para Mónica. La verdad que son quiebres muy, muy comunes hoy día, Mónica, ¿no? Esto de trascender de la mirada cultural como mujer, como latina, como religiosa, como familia religiosa o basada en valores religiosos, donde nosotros tenemos que obedecer a un personaje, ¿no? Y ese personaje se comporta de cualquier manera y nosotros tenemos que sí o sí obedecer. Algo que se rompió en mí y también cultivé toda esta manera de creer, ¿no? Pero bueno, hasta que me di cuenta y pude
de alguna manera resarcir, volverme a reinventar, ¿no? Y hoy leemos en otras personas estas características muy fácilmente, ¿no? Y ojo, que tenemos que respetar y respetamos que cada uno elige su forma de vivir. Pero también hay formas que ya son tóxicas de por sí. ¿Sí me explico, Mónica? Sí. Bueno, lo que pasa es que dentro de un inicio de relación de hogar, de pareja o de matrimonio, hay un momento, un periodo de conocernos, ¿cierto? Porque tenemos un ideal cuando nos casamos. Nadie se casa para separarse, eso es una realidad. Nadie piensa que va a fracasar porque nadie quiere fracasar en este tipo de proyectos de vida. Queremos construir algo que dure para siempre. Sin embargo, no sabemos con qué cara de la moneda nos vamos a encontrar. No sabemos qué vamos a ir descubriendo en el camino. Un error, una disculpa, este círculo de la luna de miel y la violencia que se repite, se repite, se repite y va creciendo o va mutando, se va transformando. Es complejo y poder entender que uno está dentro tampoco es como una adicción. Nos cuesta reconocer que estamos ahí, nos cuesta aceptar que somos parte de ese círculo nocivo. A mí me pasó que en la iglesia en la que yo participé desde niña, se incorporó un programa muy lindo que está a nivel sudamericano que se llama Rompiendo el Silencio. Y me tocó con la líder, esposa del pastor, hacer estos talleres para otras mujeres, Sofía. Y cuando yo preparaba el material, yo me leía las encuestas y decía, yo estoy ahí, ¿y qué hago aquí? ¿Por qué no me voy? Y cada vez que ayudaba a otros, yo entendía que yo necesitaba esa ayuda. Y me costó muchísimo, muchísimo tomar la decisión, como te digo, pero en ese intertanto lo que yo hacía era escribir un diario de vida, un diario de mis vivencias de niña y un diario en donde me detenía a llorar cuando yo me casaba. Sabes tú que los primeros años era todo lindo y guardaba ese diario y decía, no, no quiero escribir eso. Y me daban crisis de migraña, me invalidaba la migraña, era un estrés y una tensión llegar a mi propia casa, no quería llegar. Y fui descubriendo. Después me conecto con alguien que es experto en terapias de familia, que es el doctor Miguel Ángel Núñez, un escritor, terapeuta, teólogo, tiene todo el doctor. Y él me dice, tú tienes que convertir ese diario en un libro. Y él me empezó a hacer charlas gratis. Él conversaba conmigo y me decía, no, estás mal, tienes que salir, no importa lo que te digan los vecinos, porque los vecinos, ninguno vive ahí. Y tú ya has perdonado todo, has llegado a todos los límites, vas a enfermar, me decía, porque cuando uno guarda el dolor, termina explotando en una situación física. Si quieres a tu pequeño, sal de ahí, me decía. Bueno, y yo con mi formación de fe nunca quise divorciarme, siempre quise dar y dar y dar oportunidades. Siempre recuerdo a un pastor que me tuvo 4 horas en una reunión para que yo perdonara una agresión física. Yo ya no quería perdonar, pero como era un líder religioso que me lo estaba diciendo, perdoné, volví a intentar. Y así, era un constante ir y venir hasta que finalmente se dieron las cosas. Wow, wow. Ahí para mí un gran aprendizaje fue eso, ¿no? Que perdonar no es lo mismo que volver a estar en el lugar con ese o esa agresor o agresora. Así que una cosa es perdonar y el perdón es para ti. Es esa libertad de decir, bueno, hice lo mejor que pude, llegué hasta aquí, pero aquí tomo la decisión de mi vida. Si yo quiero que mi vida se conduzca en un mejor camino, porque seguramente ya tenías algún, o no, algún signo de somatizar todas estas preocupaciones, todas estas penas, todas, ¿no? Más allá de las marcas físicas que nos dejan estos tipos de maltrato, también están las marcas psicológicas, ¿no? Estas marcas en el alma que decimos nosotras, que nadie las ve. Nosotros no podemos ir a poner una denuncia de ellas. Vivir con miedo, por ejemplo, la inseguridad, siempre estar justificando y explicando todo para que no desconfíen, para que no piensen mal. El miedo impuesto por la sociedad,
por las circunstancias y que uno poco a poco se va dando cuenta. ¿Sabes, Sofi? Cuando yo cumplí 50 años, me miré al espejo y dije, quiero seguir así. Comencé a hablar conmigo en el espejo en el baño, porque yo me encerraba al baño a llorar. Me duchaba y lloraba ahí para que mis hijos o mi hijo del medio, que era el que menos sabía, no se diera cuenta de lo mal que yo estaba. Ese fue un gran error, no haber dejado que él viera su mamá sufriendo, que me viera como alguien que no sentía nada. Pero me empecé a desahogar en el baño llorando y un día me miro y digo, yo quiero seguir 30 años más en esta situación si ya esta persona que prometió y no cumplió no va a cambiar. Entonces yo me empecé a convencer de que no iba a cambiar. Y dentro de mis oraciones, porque me gusta mucho hablar con Dios, yo le dije, Señor, eh, ayúdame a dejar de amarlo, porque yo sentía que lo amaba y que por eso yo quería seguir. Y de la noche a la mañana lo empecé a ver como un extraño, porque no compartíamos nada. Y además él me hizo una declaración de odio tan terrible. Me dijo 3 frases que me rompieron en 1000 pedazos, porque una noche voy a compartirle algo y le voy a pedir que se mueva un poco más. Llevaba 8 años manteniendo la casa sola, que ese es otro tipo de abuso también. Y yo ya no daba más con las cuentas y él solamente pasaba su tiempo en internet. Le fui a decir que había que cambiar el chip porque yo ya no daba más. Y él me dice, yo odio a tu familia, me dijo. Odio tu religión y odio tu costumbre de tomar mate, me dijo. 3 odios así. ¡Pah! Y entonces yo quedé helada, me di la vuelta, viva el mate, yo sigo tomando mate, me di la vuelta y le digo, bueno, ¿y qué haces conmigo si odias todo lo que yo soy? Y además, yo nunca te prometí dejar nada de eso que tú me dices que odias. En cambio, tú sí me prometiste a mí, por amor, seguir una fe que nunca te gustó y de la cual siempre estás hablando pestes. Fue como, wow, un quebrarme en 1000 pedazos. Después de ese quebrarme en 1000 pedazos, Sofía, vuelvo a hablar con el doctor Núñez y él me dice, pero Mónica, ya escribe ese libro y sepárate de una vez. El punto es que yo empiezo a ordenar el libro, lo ordeno. Después pasa algo feo con el pequeño donde él lo toma del cuello, lo lastima y entonces yo ya busco a la policía, lo saco del hogar, ya decidí, dije chau, chau. Y aunque nadie entendió mi quiebre, se lo llevaron. Vino la pandemia, que fue un regalo para mí, la pandemia, estar resguardada. A él lo sacan y viene la pandemia casi unos meses después. Y en esos meses yo reestructuro mi libro, se lo mando a España, Editorial Fortaleza lo arma y se sube a Amazon. Se llama Entre sueños y pesadillas, el primer libro, donde cuento la primer parte de la historia de mi familia, mi matrimonio fallido, el quiebre y la decisión de salir adelante, porque entre medio de todo ese entretanto, lo que yo hago, Sofía, es aprovechar que Chile tiene un montón de bondades. Yo amo Chile, mi mitad es chilena, mi corazón. Y yo me pongo a estudiar, recupero mi autonomía, me pongo a trabajar y crezco profesionalmente. Hoy tengo un magíster en ciencias de la educación, un postítulo, soy profesora de educación básica, general básica, y también orientadora educacional y vocacional. Yo amo la educación, amo enseñar, y en medio de mis quiebres y de mi dolor, yo fui creciendo profesionalmente y siendo cada vez más autónoma. Ya te conté hasta el primer libro. Sigue tú. Qué maravilloso. Me encanta esto porque cuando a mí me ha pasado de tener consultas, ¿no? Mucho sobre estos temas, cómo hago y que aquí y que allá y que vuelve a ser reiterativo el tema y no. Entonces, como coach, no damos el consejo de qué hacer, ¿no? Sino ayudamos a que tomen estas decisiones a través de preguntas, a través de la indagación, ¿te sentís cómodo donde estás? No, bueno, ¿dónde querés ir? Y ahí, ¿no? Sentirse en esa libertad de poder elegir tu vida, de volverte a planificar, de volver, algo no salió bien, algo hasta aquí me llevó hasta los 40 y no pude, o hasta los 50, bueno, volvamos, empecemos a estudiar, empecemos a volver a este sentir de tu propio propósito, ¿no? Volver a enfocarte en esto que, ya sea por hijos, por vida, por trabajo, por frustraciones, por malas decisiones, lo que sea,
dejaste de cumplir, dejaste de realizar. Entonces, mucho les digo que es por ahí, ¿no? Esto de, en vez de estar generando este pensamiento rumiante, negativo, y estar siempre en la preocupación, en la tristeza, en el no puedo, no sirvo para esto, ya estoy vieja, ya soy mayor, ya no puedo estudiar. No, al contrario, o sea, por el otro camino, totalmente lo opuesto. Sí puedo, voy a volver a estudiar, empiezo de nuevo y así, ¿no? Entonces, creo que ese es tu mensaje, Mónica, y me encanta porque justamente hay muchas mujeres que se quedan en el mismo rulo de vida, de que no pueden, porque dependieron económicamente, porque dependieron emocionalmente todo este tiempo o toda su vida conyugal con una pareja que no les proporcionó, y no saben cortar, no saben decir basta. Es verdad, cuesta mucho. Inclusive ahí yo, mientras un pastor no me dijo que me separe, no me separé. Fue un pastor que jubilaba, fue al colegio donde yo trabajaba y él me dice: te conozco desde que llegaste a Chile, he visto tu testimonio de vida, y él me dice: es hora de que te pares y sigas sola, porque yo sé que tú no has hecho nada incorrecto. Cuando él me da esa paz de que no era yo la que me había equivocado, tal vez sí tuve responsabilidades en situaciones, pero lo más grave no lo generé nunca yo, ni la infidelidad, ni las agresiones, ni el menoscabo, nada de lo que yo viví dentro de ese matrimonio lo generé yo. Sí, él me hacía responsable de todo, pero yo aprendí ahora que el narcisismo es eso, y que él, como un niño quebrado, me iba a culpar a mí de todo porque él no siente amor por su madre lo lastimó, entonces las mujeres éramos objetos de su odio todo el tiempo. Así que yo he podido mirar hacia atrás y bueno, y digo, la Mónica que estuvo ahí intentando ese sueño es otra ahora. Por ejemplo, hoy yo me planteo avanzar, ayudo a mujeres del CERNAMEC acá en Chile, hago talleres, charlas, les comparto mis vivencias y les digo: se puede, la edad no tiene nada que ver, tu cerebro puede aprender si tú lo entrenas, porque la neurogénesis que ahora se está descubriendo es una realidad. Cada uno, querer es poder, eso es una realidad. Si yo quiero hacer algo y me programo, me estructuro, yo tengo que autogestionar y liderar mi propia vida hacia los cambios. Y el coach me gusta por eso, porque a través de preguntas, como me pasó a mí sin ser coach, me pregunté cosas, me respondí, dije: no quiero estar aquí, ¿qué hago aquí? ¿Por qué sigo aguantando si soy yo la que sostiene, la que está todo el rato con la responsabilidad y la otra parte no es responsable? ¿Por qué sigo? Me hice preguntas y me di respuestas. Y hoy en día me miro y me felicito, Sofía, yo me agradezco haber sido valiente. El segundo libro es Volver a Sonreír, tiene solamente gratitud hacia quienes influyeron en mi vida, y tiene reconciliaciones con mis hijos, que también en medio del quiebre hubo un alejamiento temporal, pero nos hemos reconciliado al punto de que ellos vienen a verme cuando quieren. Yo no soy una mamá que ponga límites ni reglamentos para que vengan a verme. Esta casa siempre va a ser su casa, le digo yo. Y este segundo libro es esa de vuelta, de cómo se arreglaron las cosas y cómo yo volví a sonreír, pero desde el alma, no solamente de careta para que me vean bien, sino que yo soy una persona feliz. Yo cada día decido ser feliz, y aunque a veces me llueven problemas, yo decido que los problemas, yo siempre digo en broma, me pongo un aceite y que me resbalen los problemas, porque yo no me voy a amargar. Y de esa forma voy avanzando. Mis libros están en Amazon y en Barnes Noble, que son dos plataformas, pero igual hago envíos dentro de Chile, envíos a donde se pueda, están los dos allí en plataformas, y para mí va a ser un gusto si alguien quiere leerlos. También están en versión Kindle para leerlos digitalmente, así que es cuestión de que pregunten y vamos con el tercero. El tercero no tiene nada que ver con mi vida, el tercero tiene que ver en educación en valores, que es lo que estoy trabajando ahora, y yo quiero darle herramientas a los niños pequeños para incorporar a su vida valores que los ayuden a defenderse de las agresiones, de la violencia, porque ponemos una vara de prevenir ahora, pero hay que educar desde el inicio. Para que un niño no se afecte tanto con una frase que le dice otro, tenemos que educar la autogestión. Qué bueno,
Qué bueno que está eso. Y sí, claro que sí tiene que ver con tu vida. Sí, señora. Claro que sí, totalmente. Claro, porque es lo que hizo base en tu vida. Mónica, ¿puedes decirnos cuáles son las redes de contactos y dónde te pueden contactar? A ver, tengo una página que se llama monicajure.com, Sí, ya y está en los comentarios anclados. ya, y mi correo es monjuresuárez@gmail.com. Excelente, listo. Cualquier cosa, consulta, también pueden dejar el comentario que en cualquier momento lo podemos responder. Vamos a leer el comentario de Griselda. Gracias, Griselda, por estar, por escuchar, por comentar. Siempre es una de las profesionales que también estuvo con nosotros, también está en la CMCO. Y bueno, ahí dice, felicidades porque supiste terminar ese ciclo de violencia. Hoy estaba conversando con una persona que sus padres se están divorciando, que no tenía nada de raro, si no fuera por la edad de ellos. Opa. Tienen, tienen 83 años. Wow, Sofía, permíteme decir algo. Cuando nosotros no expresamos lo que nos va doliendo en una relación, se deteriora al punto de morir. Una de las autoras que yo uso en los talleres que trabajo con personas y familias es Virginia Satir. Ella es una de las que genera estas terapias de familia y nos ayuda a descubrir si nuestra familia es una familia nutricia o una familia conflictiva. Y nos describe ahí cada integrante de la familia. Pueden buscar la autora y sus talleres son fáciles de implementar, porque a través de un diálogo en familia podemos descubrir nuestras cualidades o habilidades y podemos ir solucionando el problema de base, porque el problema de base es los padres deben generar una autoestima sana en el niño para que este niño pueda ir conviviendo saludablemente con otros y entendiendo que cada uno de nosotros tiene un lugar en la sociedad y que debemos ser cada vez más humanos y empáticos. Y cuando digo empáticos, no me gusta el tema de ponerme los zapatos de nadie, no me gustan los zapatos de otro. La empatía para mí, Mónica Jure, es involucrarme en la realidad triste del otro y poderlo ayudar a salir de ella, no diciéndole, ay, yo también lo viví. No sirve eso. Es como en el funeral cuando uno le dice, ay, te ayudo a sentir. No, no ayude a sentir. Usted en un funeral abrace en el dolor. Y en un problema de estos de familia también abrace y deje que el otro hable para que saque lo que tiene dentro. Solamente es guiar su dolor para que aflore y él mismo se pueda ver en el espejo como me veía yo y decir, no, acá no quiero estar, esto no lo quiero volver a vivir. Ayudar a nuestros niños en el desarrollo de la autoestima y un carácter propio es lo que me guía hoy en la Fundación Social Watson, en donde soy coordinadora de programas y me apasiona ayudar a otros porque veo cómo cuando ellos usan los talleres van mejorando su calidad de vida y van interiorizando los valores que deben ser parte de nosotros. No deben estar fuera. Yo no decir honesto el día del honesto, no. Yo debo vivir la honestidad, debo vivir la veracidad. Una persona coherente entre sus dichos y sus hechos impacta mucho más que un buen letrero. Así es, totalmente de acuerdo. Cuando conocí lo que es la coherencia, algo que no conocía de solamente, de la boca para afuera, ¿no? Y lo llevé a mi realidad, a mi cuerpo. Mira que yo también era una persona que procuraba valores, que la integridad, que la verdad, que la rectitud, pero sin embargo habían cosas que no era coherente. Y era mi sentir, ¿no? Este de conectarme conmigo, con mi autoestima, etc. Y sin embargo, cuando conocí qué es la coherencia ontológica, de ahí en más, mi vida también cambió. Cambió desde mi felicidad de poder ser auténtica, de dejar al otro también serlo, ¿no? De no estarle corrigiendo. Y esto que traes desde el abrazo es tan sanador, este abrazo que hoy las personas estamos tan reacias, ¿no? Mayormente los adultos, vas, les abrís los brazos para abrazarlo y ya están así como, o te estiran la mano, ¿no? Así todo, no quieren este contacto, no se atreven, no se permiten, no se dan permiso para poder sentir al otro ser humano. Y es muy sanador, sabemos
neuronalmente, nuestra química nos aporta esto del abrazo de 7 segundos. Ah, ahí está, mira. Griselda dice, excelente recomendación, Virginia Satir. Bueno, muchísimas gracias, Grise, por estar, por comentar. También otra gran procuradora de mucho desarrollo, un montón. Está también en la plataforma su video subido. Y conocer también de Grise para quien quiere ir a investigar más sobre ello. Nos has traído, Mónica, la verdad que una historia que hay para ser dulce, diríamos aquí, porque podemos sacar un montón de situaciones, ¿no? De realidades, de verdades que viven las personas que vivimos o que vivimos en el pasado, que viven ahora o que vivimos en el pasado. Y poder tomar decisiones, hay algo que estaba en un flyer, en un post muy, muy común, que me quedó muy grabado, que, ¿no? Una cita, una consulta con el psicólogo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Le pregunta, ¿no? El cliente. Y le dice, decisiones, le dice. O sea, lo único que puedes tomar son decisiones. Lo único y lo más importante. Entonces, tantos años que damos en este rulo, en esta rotonda, en esta preocupación, en este mismo vínculo que una y otra vez insistimos para que cambie quién, si el otro quiere seguir siendo así, se lo tenemos que permitir. Las únicas que nos estamos dando cuenta del detalle o es uno de los lados de la pareja y es ahí donde tenemos que decidir. Entonces, también me pasó algo similar y pasé muchos años sin decidir lo que yo quería decidir por muchas cuestiones que, bueno, muy similares a las tuyas, pero sin embargo no decidía. Y cuando empecé a tomar mis mínimas decisiones, esto de empezar de nuevo a estudiar, empezar de nuevo a trabajar, empezar a ser yo, empezar con mi libertad económica, mi libertad financiera, mi libertad, ¿no? Una libertad sana, cuidado ahí, no se malinterprete, porque esto de que creen que las mamás tenemos que estar culturalmente, ¿no? De que somos un mueble en la casa, ¿no? Eso no es verdad. No somos un mueble más allá de que seamos útiles, multifacéticas y que podamos hacer un montón de cosas y llevar, ¿no? Hogar, niños, responsabilidades extras. Sin embargo, eso no nos hace que no podamos seguir avanzando en la vida. Y aquí es mi invitación para cada mujer, que no importa la edad, al contrario, si en tu corazón no estás siendo feliz, no, esa relación no está siendo tu lugar de cobijo, ¿no? Este lugar donde se te apapacha, donde se te ama, donde se te protege, es hora de tomar decisiones, ¿sí? Y estas decisiones las podemos tomar cada uno por cada uno, ¿no? Más allá de que esté el otro en pareja y obviamente se lo vamos a comunicar y ahí hay un ida y un vuelta, ¿no? Yo quiero hacer esto, ¿qué te parece? No me parece, y hay una resistencia y volvemos a insistir por otro lado, amablemente, etcétera, hasta que tanto vamos y venimos con esta resistencia que se corta. ¿Sí o no? Es así. Bueno, la verdad es que tomar la decisión no es algo fácil, pero una vez que uno la toma, yo me sentí libre. He comparado mi experiencia nunca he estado presa, pero me imagino que una persona privada de libertad siente esto. Después, bueno, por ahí en conversaciones con mi hija mayor me dice, mamá, ahora te arreglas, tomas decisiones de tu ropa, porque yo tampoco podía decidir cómo vestirme, qué comprar, todo tenía que ser supervisado, porque todo era mal visto. Y mi hija me dice, ahora como que te brilla todo y te compras ropa y decides tú. Claro, yo había perdido la autonomía hasta de tomar decisiones en las mínimas cosas que
que debería haber tomado siempre. Lo que no te dije tampoco al principio es que mi matrimonio sucede cuando yo tengo 17 años. Entonces, mi padre firmó una autorización del menor, en Paraguay me casé, para poder tener este matrimonio, y yo pasé a ser propiedad de esa familia, porque tampoco era una persona, era una familia que gobernaba todo, que decidía todo, y yo era la persona que limpiaba, cocinaba y estaba allí porque tenía que hacerlo, porque me mantenían. Entonces, y eso me lo hacían saber. Que yo vivía de los recursos de ellos. Entonces, por eso también surge toda esta idea cuando llegamos a Chile de volver a estudiar, de adquirir autonomía, de que ya nadie me diga qué hacer, y empecé como brevemente a rebelarme. Recuerdo claramente un día de mi rebeldía, no sé si lo puedo compartir, lo Sí, puedo por supuesto. compartir, y es que me dice que yo lavaba de mala gana la ropa, ¿no? Teníamos una lavadora que yo había comprado, yo era la que compraba todo para que esté ahí, y encima me reclama el mal lavado. Ese día yo le miro y le digo, bueno, usted no tiene los dedos en mal estado. Acá en Chile se dice los dedos crespos. Agarre su ropita y échela usted a lavar, ya que yo lavo tan mal. Y le regalé un tarro para la ropa sucia. Y nunca más le lavé la ropa. Como 10 años que se lavó la ropa. Y así, pequeñas cosas en donde me reclamaba, y yo decía, ¿por qué si yo no soy su empleada? Yo soy su compañera. Yo pretendía un matrimonio en el cual amar, acompañar y cuidar, y que sea recíproco como el de mis padres. Pero no hubo esa reciprocidad nunca, no hubo un respeto, una validación. Cuando podía me menoscababa o me decía bromas muy pesadas delante de las visitas, me dejaba en vergüenza, y fueron situaciones bien complejas, pero de a poquito Mónica fue despertando. Me demoré tal vez mucho para algunos amigos que cuando se dieron cuenta de mi separación decían, al fin despertó, y yo me extrañaba porque nunca me lo decían por amor y respeto a mí. Pero una vez que tomé la decisión, todo el mundo me escribía felicitándome, diciéndome, esa no era la persona para ti. Así que esa es como la vivencia extra para compartir, que no estaba en el libreto. No, por supuesto, todas son bienvenidas. La verdad que estas historias son tan común, Mónica, que nada, admiro tu valentía por comentarlo, porque muchas veces nos da miedo, nos da vergüenza contar esa historia que vivimos, contar ese suceso, ¿no? Esto que me está pasando, como decíamos recién, son heridas en el alma que nos van acallando, que nos van apagando, que nos van... ya no nos arreglamos, ya estamos menos preparadas para, y no queremos y no confiamos y así. Entonces son un montón de cosas que nos van hostigando, y que, ojo, aquí me gustaría decir también esta parte de la responsabilidad de nosotras, que permitimos. Consciente o inconscientemente lo estamos permitiendo. Entonces, si yo sigo en esas relaciones, porque de alguna manera no estoy viendo o no estoy confiando en mí como para independizarme económicamente, emocionalmente, porque hay muchas que pueden decir, ¿y cómo hago sola? No, a mí no se me ocurría la idea de estar sola si yo me casé contigo para siempre, ¿no? Entonces no podía romper con ese paradigma, con este estereotipo de familia felices contigo para siempre, y sin embargo no había un contigo ni felices para siempre. Si tuviéramos que atrevernos a dejarle un mensaje, ¿no? Para que abran esos ojos que no se pueden abrir todavía, aquellas personas que están pasando por este momento de quiebre, que diríamos desde el coaching, que no estamos, ¿no? Y que queremos, pero no sabemos cómo. ¿Cuál sería tu mensaje ahí? Mi mensaje principal es que se autoexaminen. ¿Cómo te sientes tú en donde estás parado? ¿Te sientes cómodo? ¿Hay algo que cambiarías, que harías de mejor manera? Muchas veces en las relaciones de pareja o matrimoniales hay soluciones, pero hay que invitar al otro y tienen que querer los dos, porque si no quieren los dos, no hay arreglo. Entonces hay que pedir ayuda. Yo pongo mi correo a disposición. No soy pro divorcio, no me interpreten mal, yo soy pro familia, yo amo el concepto familia. De hecho, yo replicaría lo que mis padres tenían. Me encantó Claro. haber sido hija de esas dos personas maravillosas, pero a veces no se puede. Entonces, tener en cuenta aquellos que están de novio,
que miren cómo fue la infancia de su novio o novia para que vean si hay quiebres que resolver antes del compromiso mayor, soluciones antes. Ese es el consejo que yo les daría. Y aquel que está muy angustiado, agobiado porque ya no puede salir, busque ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a dar una mano en estas situaciones. El amor tiene que ser recíproco, recuerden. Los dos tienen que poner de su parte, los dos se van a equivocar, van a haber un montón de situaciones, pero si está la voluntad de un cambio o de un compromiso, renovar pactos cada día, se puede. Yo creo que el amor todo lo puede. Aún con mi fracaso, yo creo que el amor es posible vivirlo. Qué hermoso, y que me encanta cómo estás así de positiva, porque la verdad que muchas veces esto de sanar, ¿no? Porque la verdad que hay que duelar un matrimonio, una relación, entonces después de sanar eso, volvernos a apostar a la vida es renovador, es maravilloso. Pero sí, seguramente vamos a cuidar estas banderas que aparecen en un otro, ¿no? Vamos a preguntar con una valentía diferente, o vamos a clarificar estos diálogos que a lo mejor antes apagábamos, pero hoy con toda valentía, con toda seguridad, porque sabemos de lo que estamos hechas ya y cómo nos ha costado, ahora validamos esta persona que hemos transformado. Entonces me parece fantástico cómo ahora Mónica se dispone para una nueva relación. Pregunta. Con acuerdos previos, obviamente conociendo al 100 a la otra persona y que tenga estas características de mis padres: amar, acompañar y cuidar. Si están dispuestos a eso, es posible. Yo no sé si exista la persona porque siento que me he vuelto muy exigente, pero mi requisito es ese. Y que si trae una mochila de problemas, pues que la abra antes, que no la abra después, porque después es inevitable el quiebre. Uno tiene que traer a la palestra, a la mesa, conversar todo, lo que nos molesta, lo que nos gusta, no nos gusta, de antes. Así que yo no sé si hay un hombre ficticio por ahí que va a aparecer en mi vida, pero si lo hubiere, tiene que estar dispuesto a amar, acompañar y cuidar esta reciprocidad de la que yo hablo, que tenían mis papás y que amé ver cómo se amaban ellos, cómo se cuidaban ellos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y que no le tengan miedo. Yo le agregaría aquí, porque algo que veo mucho es que el hombre tiene miedo a ser vulnerable, ¿sí? Y sobre todo ante la mujer que está pretendiendo, que ama, que quiere, ¿no? Que es su pareja, como quieran llamarle. Pero me parece que le cuesta esto de abrirse, ¿no? Abrir sus heridas y decir, aquí estoy roto, ¿sí? Porque todos estamos rotos. Lamentablemente todos traemos una historia, entonces, o valorablemente, porque si a esto le doy el valor positivo, seguramente voy a aprender de estas heridas y voy a disponer de mi vida con un otro, con una conversación, ¿no? Esto me duele, por aquí no, por aquí sí. Reinterpretemos esta historia, volvamos a conversar esto otro porque no me quedó muy claro, etcétera. Entonces, podernos abrir a un diálogo amable, a una conversación, estoy dispuesta a sostenerte, ¿no? Y estoy dispuesto a sostenerte, pero justamente desde la nueva reconstrucción o transformación del ser. Me encanta, Mónica, lo que hemos conversado hoy día, y para ir cerrando nuestra conversación, a ver, vamos a ver si nos han dejado algún comentario. Ay, juré asociados para ti, Mónica. ¿Lo puedes ver? Sí, es mi hermano. Ay, qué lindo. Él vive en Saludos Córdoba. a las dos. Bueno, muchísimas gracias. Él vive en Córdoba. Saludo a Antonio, un pilar importante. Él es el único varón de nosotros, somos 5 hermanos, y él pasó a ocupar el lugar de mi papá un poco, porque tiene la misma sabiduría, el temple, el amor, la paciencia para sus 4 hermanas, que no todos tienen. Así que todo mi amor para él y su familia. Tiene una hermosa familia, él los amo. Claro que sí. Somos una familia muy unida, Sofi. Vivimos en países distintos todos. Acá en Chile vive mi hermana del medio conmigo, pero la más chica vive en Montevideo, Uruguay, es contadora pública. La mayor vive en Entre Ríos, Argentina.
Quien me escribió ahí, mi hermano vive en Córdoba, y así andamos todos esparramados, pero nos amamos. Y cuando podemos, nos juntamos y hacemos desastre. El Qué verano hermoso, mejor pasado aún. nos juntamos los 5, sí. Es lindo porque el amor trasciende y nuestros padres nos enseñaron a ser hermanables. Por eso te digo, los valores de la infancia impactan en tu vida adultez. Todo lo que te dieron en tu familia es lo que va a hacer de ti cuando seas adulto. Sí, yo tengo una crítica ahí a mis papás siempre, que no me enseñaron que había tanta maldad en el mundo. Mi mamá no era negativa, no hablaba de lo negativo. Entonces, nunca me prepararon para esta gente con doble intención, con malicia, y eso me hizo sufrir. Hoy en día yo a mi hijo le digo, no confíes en todos. Hay gente mala y hay gente buena, al pequeño, porque quiero revertir ese error que cometieron mis padres conmigo, lo digo con todo el amor, de que no me hicieron ver que había maldad. Y cuando yo descubrí esa maldad, sufrí. Bien. Bienvenida. Bienvenida a la etapa adulta. No importa en qué etapas despertemos, en qué edad despertemos esto, pero la verdad que eso es una de las cachetadas que la vida nos da para darnos cuenta que no todo es color de rosa, como dice el dicho. Sin embargo, eso que también nos oprime, que nos trae tristeza, que nos enseñó desde no sé, desde la parte negativa, por decirlo de alguna manera, también nos enseñó. También nos enseñó y era la forma, porque no todos aprendemos por lo bonito, por lo bello, por lo fácil, ¿no? Cuidado ahí. Y eso tenemos que reconocernos como seres humanos. Aprendemos más rápidamente a veces con lo negativo, ¿no? Con el grito, con el chirlo, con la prueba difícil, ¿no? Con el accidente y qué pasó y bueno, ¿sí? ¿No? Entonces, esto que nos sacude la vida, con el divorcio, etcétera. Así que gracias, Mónica, la verdad que me quedo llenita, pero antes quiero hacerte un pedido que me dispongas 3 valores de los cuales puedas hoy pensar en los que sean fundamentales para blindar, ¿sí?, un hogar de violencia, de maltrato, de una mala relación. Bueno, yo acabo de decir amar, acompañar y cuidar. Y la reciprocidad, ser recíproco. Es importante que estemos dispuestos y en ese acompañar y cuidar está el valor del servicio, ser servicial, no pensar que porque soy hombre me tienen que servir o porque soy la que trabajo me tienen que servir. Esas visiones dividen la familia. Cuando le damos a cada integrante de la familia una pequeña responsabilidad desde niños de tomar la escoba, entendemos que somos todos responsables. Ahí yo un poquito amo la cultura japonesa porque a ellos la primera etapa de educación es aprender a hacerse cargo de lo que ensucian. Ellos ponen su mesa, lavan su loza y en eso hay un valor de servicio que tiene que ser incorporado, no creer que yo tengo que ser servido. Jesús mismo vino a servir y no a ser servido. Y mira que él es un personaje importantísimo en la historia de la humanidad para aquellos que tenemos fe. Entonces debemos incorporar el servicio en la familia todo el rato. Totalmente de acuerdo, creo que yo me crié, a ver, no sé si nací con ese chip, ¿no? Pero me acuerdo desde muy pequeña haberlo hecho, ¿no? Mi madre también nos enseñó a eso, a mis hermanos y a mí. Entonces, creo que eso es, y obviamente lo trasladé directamente a los míos. Obviamente que esto pasa por un filtro, ¿no? De preguntarme si esto que estoy educando hoy, ¿no? Alguna de las preguntas tan importantes que uno va aprendiendo. Si esto que estoy educando yo hoy, que estoy transfiriendo directamente a mis hijos, es realmente óptimo para este contexto, para mis hijos, para ahora, según mi visión, según mi mirada, según todo lo que hoy estoy proyectando, ¿no? Como mujer, o lo que proyectaba en ese entonces cuando mis hijos eran pequeñitos. Y esto de volver a reinventarse, ¿no? Volver a proponerte en la vida con una disponibilidad desde la felicidad, desde el amor, desde la valía, desde la valentía, ¿no? De arriesgarse a tener estas conversaciones incómodas, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con la familia. Incómoda, ¿por qué? Y porque tenemos estructuras que muchas veces trasladamos, ¿no? O por lo menos por aquí, por esta zona, existen en estos contextos latinos,
existen esto del silencio, de eso no se habla, eso no se dice, eso está mal. Entonces estos cucos que empiezas como niño o niña a tener ¿no? de miedos y así, ¿no? Entonces eso se hace una bola de nieve, ¿no? Gigante, y empezamos a hacer cosas que realmente repetimos, pero no sabemos por qué, ¿no? Y hay una historia muy bonita que yo cuento en mis talleres, que es la del pez. La voy a dejar aquí y ya vamos cerrando. La abuela, ¿sí? Hay una de las nietas, ¿no? La historia cuenta así. La nieta se casa, le hace al marido un pez, ¿sí? Un pescado en la olla. Y le corta una buena parte de la cabeza y una buena parte de la cola, dejándole un trozo pequeño del tronco. Entonces, el marido le dice, ¿pero por qué desechas todo eso? Con eso también se puede utilizar. Porque mi mamá lo hacía así. Van a visitar a la madre y le pregunta, ¿por qué mamá, ¿por qué haces así el pescado en la olla, el pescado a la olla? Porque la abuela lo hacía así. Van y preguntan a la abuela, ¿no? Y esto vuelven a entender la historia, cómo trasciende esto y cómo pasa de una a la otra generación. Y la abuela le cuenta que ella tenía una olla pequeña, entonces tenía que sí o sí cortarle cierta cantidad al pescado para que pudiera entrar. Entonces, claro, pero ellas tenían ollas más grandes, ¿no? Nunca se reinventaron, nunca dijeron, no, aquí entra todo el pescado, puedo reutilizar todo esto. Entonces, es eso, que tu historia que te contaron puedas hoy preguntarte y resignificarla, ¿no? Tomar esta decisión. Quebrar patrones. Claro, tomar esta decisión valiente de decir, corto con esto y vuelvo a tomar esta decisión. Y hacer tu vida, ¿no? Esto de que nos traía hoy Mónica, pudiendo elegir, a pesar de los patrones que todavía la dominaban, ¿no? Porque muchas veces siguen ahí nuestros patrones y nuestra misma cultura. Mónica, ¿algo para decir para ya cerramos? Bueno, tengo que decir que la vida es hermosa, que tienes que darte una oportunidad, tienes que perdonarte tus errores pasados y entender que todo el mundo lleva una carga de errores de las que tiene que salir. Tenemos que perdonarnos y ir, como decía Gandhi, por la vida con una maleta livianita. Cuanto menos rencor guardemos, más liviano es el viaje. No almacenen odiosidades ni venganzas, porque eso te afecta solamente a ti. Yo tengo un dicho que es bien como broma, pero yo digo, no me enojo porque me arrugo y necesito llegar a los 100 así. Así es que no guarden rencores, arreglen los problemas dentro del día. Creo que en la Biblia hay un versículo que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ahí hay sabiduría. Tú debes arreglar todos los conflictos antes de irte a dormir, porque si no, no duermes en paz. Y para dormir en paz no tienes que tener ni rabia, ni odio, ni rencor en tu alma. Eso les diría. Qué bonito. Y para ser joven también. Sí. Totalmente de acuerdo. Creo que la felicidad es del alma, ¿no? Poder perdonar a aquellos que, a ver, a lo mejor hasta nosotras hemos cometido, y esta es mi responsabilidad, he cometido errores, he dañado en el camino seguramente a muchas personas, ¿no? Que no les ha agradado mi respuesta, mi forma de ser, etcétera. Así que disculpen, perdonen. Mi forma de ser la elegí y no fue con malicia, pero aquí estoy. Podemos seguir conversando de la situación. Gracias, Mónica. La verdad que ha sido un encanto poderte tener. Eres una mujer especial, una mujer maravillosa. Considero que has podido superar y algo con la que hablamos recién, que leía su comentario Griselda, trasladó su situación también, transformándola en libros. Creo que también has hecho lo mismo. Entonces, poder escribir, creo que también, como dice Griselda, es sanador. Y terapia. Sí, totalmente. Sí. Me encanta. Creo que viene mi libro, entonces. Ya seré aconsejada por quienes lo han hecho para poderlo hacer de una manera adecuada. Y gracias por dejarnos este ejemplo de tu valentía, ¿no? De tu transformación, de que sí se puede, que no importa la latitud, la edad, la situación económica. Creo que uno tiene que buscar esa sanidad desde lo personal y obviamente lo familiar,
y poder también proteger y cuidar a nuestros hijos, ¿no? Las crianzas creo que es muy valioso que podamos ver por ellos y darles esa prioridad. Exacto. Bueno, mi preciosa, nos despedimos. Gracias totales por estar. Gracias. Hasta otro encuentro. Por supuesto, ya vamos a planear otros temas porque la verdad que ha sido un encanto poderte tener. Gracias a todos los que estuvieron. Abrazos gigantes, un besito desde Argentina y otro desde Chile, de esta uruguaya que vive en Chile.